Voy a compartir la presentación. También lo vi a José Macarón, espero que esté bien de su intervención. Fíjense, lo acaban de intervenir quirúrgicamente y está en la charla, y hay muchos otros. Por cuanto me sale, lo primero que me sale es una reflexión, que es el retorno del hijo pródigo, una situación bíblica. Creo que hay muchos hijos pródigos que estamos volviendo a la facultad, después de muchos años de haber sido maltratados. Hago votos para que las nuevas autoridades de la facultad nos reciban con los brazos abiertos, y en vez de haber tenido que formarnos afuera, nos hubieran permitido formar adentro y hubiésemos construido una universidad mejor. A partir de esto me surge el tema que voy a desarrollar, influencia de la universidad y su entorno, y comenzaría con un escritor y crítico francés, Marcel Proust, que dice que el único verdadero viaje de descubrimiento consiste en no buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Y bueno, comencemos con algunas reflexiones que me interesa hacer, y obviamente generarán algún debate de tal situación. El desarrollo económico y social y cultural de nuestra sociedad tiene que estar dado a través de la movilización de las capacidades de nuestro país, de prácticamente todas las capacidades de los países que estamos en crisis o pasamos la pandemia, como se mencionó en algún momento. Y obviamente las universidades tienen un rol central en todo esto, junto a otras instituciones científicas, como vemos, que se están movilizando a todos. Y los gobiernos deben promover y fortalecer estos lazos de la universidad con la sociedad, financiando infraestructura que constituya la real transferencia de los resultados de la investigación al sector social, al empresario y obviamente a la sociedad en general. La educación es uno de los ítems del desarrollo sostenible planteado luego de los objetivos del milenio. En las últimas décadas los gobiernos están muy interesados que el desempeño de las universidades se involucre mucho más con la situación social y económica del país o de los países. Y las universidades tienen como función base la docencia, la investigación y la extensión, que lo cumplen suficientemente bien. Pero en esta etapa, y como mencionó la profesora Martó, el modelo normativo debe cambiar hacia una universidad moderna, donde los países en crisis deben recibir estos resultados, porque si no, no vamos a poder en marcha y lograr ese equilibrio social del que mencionó el profesor Sá. En nuestro estado de situación, estas universidades deben tener un gran impacto en nuestra sociedad, definir perfiles específicos de acuerdo a sus contextos regionales. Como mencionó la profesora Martó, en el año 1918 en Córdoba hubo una revolución, no solamente del conocimiento, sino de un montón de cuestiones que iban a impactar básicamente en toda la academia latinoamericana. Y hablar de universidad a partir de aquí fue hablar de desafíos, de debates, de conocimiento, de cambio, de transformación social, de investigación y sobre todo de pensamiento crítico. Ser capaz de autocriticarnos y tener una observación crítica a la realidad actual. Obviamente esto no va alejado de los intereses, sino va asociado a un crecimiento, pero también a luchas y resistencias, a organizaciones gremiales, a la realidad democrática. La universidad es un Estado dentro del Estado, y obviamente a la equidad. Esto le permite a los jóvenes su movilidad social. Yo soy un producto de la movilidad social que da la universidad. Y obviamente tener un horizonte de oportunidades de mejora. Nos dice Guadalupe Castañuela Sánchez, la universidad no implica una educación mercantilista, sino una educación como un bien común y con una función social. En la actualidad, y entrando en tema, muchos economistas se están fijando en autores no tradicionales, entre los que se destaca uno, que no pudo ser encasillado, si bien viene de la escuela austríaca,
en ninguna de las escuelas tradicionales o corrientes tradicionales. Este autor, o este profesor, o este ministro fracasado, se denomina, o se llamaba, Joseph Schumpeter. Y para caracterizar al personaje, vamos a decir que vivió en 5 países, tuvo 23 domicilios y se casó 3 veces. Es un economista austríaco que no creía en la dictadura del proletariado, hizo un libro muy interesante que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia, donde analiza 10 autores de economía, entre ellos Marx, Keynes y Smith, y predijo en algún momento, además de rechazar los planteos ideológicos del marxismo, que también el capitalismo iba a fracasar. Schumpeter, desde la óptica de un profesor emérito de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios, es el analista, dice él, más filoso del capitalismo, y vio cosas que no vieron otros. Schumpeter también fue un académico brillante, dice el ganador del premio Pulitzer, que fracasó rotundamente como ministro de Finanzas de Austria. Básicamente nosotros teníamos enorme cantidad de profesores en Argentina que fracasaron como ministros de Economía, pero seguramente podrían ser enormes profesores en prestigiosas universidades, si el patrón fuera el fracaso. Para dar un perfil de currículum vitae o menciones de quién fue Schumpeter, podemos decir que fue un economista y cirujano. Fíjense qué interesante. Una formación absolutamente dispar, pero podríamos asociarla a la primera escuela de pensamiento económico que fue la fisiocracia, sin ser corriente de pensamiento económico. También fue ministro de Economía, profesor destacadísimo de Harvard, e investigó ciclos económicos largos. Lo grande e importante de Schumpeter es haber estudiado ciclos económicos largos, que después lo continuó su discípula Carlota Pérez y otros. Dio mucha importancia al emprendedor, vamos a ver este tema, y acuñó el término destrucción creativa. Este es un término sumamente utilizado ahora. Recientemente, a partir de los trabajos de Luhwald y Nelson, se resignificó la visión teórica del proceso de innovación. Y se dice que la innovación no necesariamente está asociada con la investigación y el desarrollo, sino también con el aprendizaje de los distintos actores de la vida empresarial. Su transición social es por ello compleja y demanda una capacidad tecnológica adecuada, no solamente del transmisor, sino también del receptor, lo cual me lleva al planteo que hizo el profesor Sanz, de que la comunicación tiene que tener 2 vías, y tiene que ser positiva, y tiene que ser amable. Ambos actores constituyen un emprendimiento complejo que genera resultados inéditos e híbridos, que lo vemos cotidianamente en nuestra realidad. Las etapas de la universidad a lo largo del tiempo, que bien las describió la profesora Martó, la vamos a tratar de hacer en una analogía, dado que hay muchos alumnos nuestros de este año y de años anteriores de economía, y vamos a hacer una analogía. Por ejemplo, la primera universidad, la de Bolonia, la de principio de la salida de los 1000 años esos oscuros de la sociedad, la podríamos asociar a un monopolio. Ya en los años 17 y 18 apareció una estructura elitista y la podríamos asociar a un oligopolio. Y dada la apertura que se da a partir de la revolución industrial y la especialización de las distintas universidades, de acuerdo a los modelos que presentó la profesora Martó, podemos decir que ahí aparece una competencia monopolística. Cada universidad diferenciada y ordenada ofreciendo un producto a la sociedad. Nos preguntamos, y es importante para lo que viene, si este proceso de destrucción creativa va a ser permanente y va a dominar todo el siglo XXI. Schumpeter decía que los mercados nunca toman decisiones amables. Y yo me atrevo a decirles en esta charla que las revoluciones tecnológicas son impiadosas e inevitables, como lo hemos visto recientemente. ¿Y
cómo impacta, de acuerdo al modelo que nosotros estamos observando, pero no prospectivamente proyectando, la universidad en el entorno? Básicamente, tiene impactos educativos a través de la formación académica, tiene impactos organizacionales a través de modelos laborales y ambientales, tiene impacto sobre la frontera de conocimiento, impactos cognitivos, e impactos de extensión y transferencia de conocimiento que denominaremos impacto social. Vamos a trabajar sobre esto y vamos a tratar de proponer un modelo superador. Define Schumpeter al empresario como el empresario que arriesga, no el empresario prebendario que nosotros conocemos en nuestra sociedad, sino al tipo que arriesga, el tipo que sale y se la juega. Y Schumpeter establece 3 condiciones básicas para que ocurra esto: que haya un Estado fuerte, que haya una divisa fuerte y que haya una política monetaria adecuada. Obliga a los estados a establecer reglas claras de juego. Un control absoluto de la inflación. Establece que debe haber sistemas financieros confiables. El Estado debe promover a través de políticas públicas crecimiento, no a través del modelo keynesiano, sino a través del modelo schumpeteriano. Una defensa absoluta de la propiedad privada, ya lo vimos su rechazo a las ideas de Marx, y finalmente promover el crédito para que esa divisa, en un esquema de política monetaria, acelere y dinamice la economía y el desarrollo. Entonces ahora, Schumpeter dice, señores, ¿qué es la innovación? Bueno, innovar no es solamente un producto, no es tener un producto nuevo. También innovar es un nuevo método de producción o formar un nuevo esquema de comercialización, un nuevo mercado, una nueva materia prima e incluso un nuevo monopolio. De lejos el monopolio de la definición tradicional. Algo nuevo que se crea, tenemos enorme cantidad de monopolios a partir de la innovación, porque uno es dueño de ese monopolio, pero no transforma nada. Ahora, cuando ese monopolio se establece y se empieza a ser atractivo y vemos que muchos entran, se rompe el monopolio, ese es el planteo de la destrucción creativa de Schumpeter, y al romperse ese monopolio, porque otros empiezan a innovar, se destruye ese monopolio y muchos compiten entre sí. Y hoy cada vez esos ciclos duran menos. Y entonces ahora viene la propuesta, ¿no? ¿Cómo impacta económicamente nuestro entorno? Bueno, ahí me propongo establecer un modelo de pentágono, donde el liderazgo debe ser para transformar la región. La formación del capital humano debe tener alta calificación. Debe haber transferencia tecnológica y de los resultados de la investigación de manera inmediata y en la región. Debe haber innovación tecnológica, obviamente, y debe haber creación de conocimiento e infraestructura. Con este pentágono, básicamente se pueden proponer algunas transformaciones interesantes. Y nos surgen, a partir de aquí, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el conocimiento crítico requerido para una efectiva contribución de la ciencia al desarrollo sustentable? Señores, no tenemos nada que hacer. Ya están planteados, son los 17 objetivos del desarrollo sustentable. Ya lo hizo la Organización de Naciones Unidas. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el desafío metodológico conceptual? Bueno, tenemos que establecer un acoplamiento socioecológico de alguna manera, enfocando la investigación integrada a sistemas de este tipo, gestionados con estos tipos de sistemas socioecológicos. ¿Y cómo debe ser el conocimiento? También lo planteó la profesora Martó. La estrategia a través de la cual llegaremos será a través de enfoques supradisciplinarios, anticipando, analizando, siguiendo y evaluando los resultados de estas transformaciones. El profesor Renato Dagnino, profesor titular del Departamento de Políticas Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Campinas, Brasil, una universidad importante, con 14 facultades y 24 centros de investigación, a propósito del aniversario del centenario de la Reforma, vino acá a la Universidad Nacional de La Plata
a dar una conferencia muy interesante que posteriormente se transmutó, acá tienen la cita, donde pueden ir a la conferencia, una charla bastante interesante de la entrevista que le hacen, donde dice algunos conceptos que me gustaría resaltar. En principio, él dice que en el año 2006-2008 Brasil formó 90.000 doctores y magísteres en ciencias duras. Brasil tiene 200 facultades de medicina, para que tengan una idea de las dimensiones que tiene. Son 240, 250 millones de habitantes, pero, digamos, en términos de ciencias duras, formó esta cantidad de magísteres. Y aunque les parezca mentira, fueron contratados solamente por empresas 68 personas. En Estados Unidos hubiese ocurrido todo lo contrario. Hubiesen contratado 45.000, por lo menos la mitad se hubiese empleado en el sector privado o en las empresas. Y se pregunta en la entrevista, en la charla que dio Dagnino, ¿por qué será esto? ¿Son atrasados los empresarios brasileños? Y dice, no, esto es una cuestión de condición periférica, que tanto se ha discutido en los años 70 y 80 a través de distintos autores, tanto nacionales como latinoamericanos. Nuestro modelo es eurocéntrico y nuestra dependencia cultural es terrible. Hacemos todo lo que ya se produjo en el norte del globo. Entonces, como somos dependientes, somos eurocéntricos, todo lo que fabricamos ya se fabricó. O sea, somos incapaces de producir. Y creyendo que existe un gran presupuesto para innovación a través del financiamiento de empresas y demás, dice el profesor Dagnino, la Universidad de Campiña, en una investigación sobre contratos realizados para financiar investigaciones, esto tenía un impacto del 0,05% de su presupuesto. Termina diciendo en la entrevista, en países como los nuestros, esperar que las empresas vengan a nosotros para financiar proyectos de investigación es una gran mentira. Entonces, después de esto, algo deberíamos proponer. Me parece que, y esto es una propuesta que yo he escrito, he trabajado, hace varias décadas que venimos escribiendo con la profesora Martó algunas cosas de estas, pero algo deberíamos proponer. Y me surge, me late, que es interesante proponer una alianza entre el conocimiento y el trabajo. El profesor Robert Solow, profesor de Harvard, premio Nobel de Economía en el 87, obviamente de trabajos anteriores, sobre crecimiento económico, dice que para mejorar el Producto Bruto Interno hay que aumentar la dotación de capital, realizar inversiones tecnológicas que permitan incrementar la producción futura. Y para ello, una parte de los ingresos del país deben estar destinados a la inversión en mejoras productivas. En alguna época, en el principio del siglo XX, se habló de vivir con lo nuestro. En una época globalizada no se puede vivir con lo nuestro, pero algunas cosas se pueden hacer. ¿Qué se puede hacer? Nosotros estamos acostumbrados a que venga la empresa y nos pida cosas a la universidad. Y nosotros vamos investigando con investigadores que no tienen ni idea de lo que es pagar un salario. Entonces la propuesta concreta de esta nueva universidad es crear un esquema universidad-empresa. La universidad saliendo a buscar y proponer cosas. A dichos de Solow, no son dichos míos, el crecimiento económico partiría de la oferta generada y no del resultado de la demanda. La propuesta concreta es un modelo de reactivación con innovación. Lamentablemente yo estuve hablando con el INDEC y no conseguí otra información. Recién en el 2022 va a haber una publicación. El último censo económico es de 2024, estaremos con la misma cantidad de empresas industriales. En el año 94 teníamos 1076, después en el 2004 se cayó, pero andaremos más o menos entre 800 y 1000 empresas en La Plata, Berisso y Ensenada, lo que llamamos el Gran La Plata. Pero lo interesante de esto es cómo están constituidos
qué características tienen esas empresas. Y las podemos clasificar dentro de su tamaño en pequeñas, medianas y microempresas. Y grandes, obviamente con YPFs y demás. Lo llamativo de esto es que el 99,3% de las empresas corresponden a micro, pequeña y mediana empresa, a lo que llamamos nosotros PYME. Y en el mismo censo, y en el trabajo de 2012 que elabora esta gente de Tandil, encontramos que existe un bajo nivel de productividad en la microempresa 94%, 84% en la pequeña y 67%, 67% en la mediana. Fíjense todo lo que hay para trabajar si creáramos un agente de cambio en este proceso. ¿Cuáles son las necesidades de la PYME? Y a uno se le ocurren un par desde la academia. La realidad es que la PYME tiene todo esto. Necesita diseñar y rediseñar proyectos, uso racional de energía, optimización, nuevos materiales, desarrollos de mercado, pero si sigo, reducción de costos, evaluaciones económicas, elaboración de proyectos, gestión del talento humano, selección de nuevas tecnologías, automatización, diseño de nuevos sectores productivos, solución de conflictos, uso de la nube, Internet de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. La demanda sería infinita. Ahora, ¿cómo hacemos para atender esa demanda? ¿Cómo aumentar el impacto de la universidad en su entorno? Bueno, ahora voy a hablar de política. Hace 72 años, a través del decreto 29.337, se permitió pasar de 69.000 estudiantes universitarios en el año 1949 a 135.000 en apenas 5 años, 1954. Esto se llama gratuidad universitaria. Ahora, todos hablan de las ciencias duras, de las ciencias de la ingeniería, que es muy importante hacer eso. Bueno, yo hago un desafío. Yo propongo la gratuidad de los servicios de asistencia tecnológica al sector PYME de las regiones, cobrando únicamente los costos de los materiales y los mantenimientos de equipo. Esto me permitiría apoyar una transformación tecnológica de las empresas y las organizaciones que irían a consultarlos a costo cero, incorporar estudiantes avanzados a las empresas PYME para colaborar en el cambio tecnológico en su esquema de prácticas profesionales supervisadas de manera anticipada, y supervisados, obviamente, con profesores de dedicación exclusiva como líderes de proyecto, para los cuales hay que formar. Articular con toda la universidad tecnológica a través de la red de laboratorios, de servicios tecnológicos para canalizar la demanda de estudios específicos, y obviamente promover la incorporación de otros centros que la región es la región más importante del sector científico-tecnológico del país. No alcanza esto. Yo creo que algunas cuestiones, esto fue propuesto el año pasado, en el 2019, al rector de la universidad, se lo llevó al secretario de Políticas Universitarias, que era el actual, ¿cómo se llama? Era en ese momento presidente del CIN, y obviamente, por algunas razones, no avanzó. Pero yo creo que todavía es una buena idea para pensar. Ahora, ¿qué cosas en paralelo debemos hacer para crear un programa, como dice, sustentable y sostenible? Básicamente, crear grupos de estudio y laboratorios específicos orientados a la demanda PYME. Todas esas que yo mencioné. Becar a todos los alumnos de las especialidades a niveles y de todos los niveles para desarrollar tareas de investigación, desarrollo e innovación, acelerando su formación, con jornada completa, y reconocerles posteriormente las competencias adquiridas. También, becar estudiantes secundarios de escuelas de la región para participar en tareas de laboratorio, permitiéndose capacitar para futuros trabajos y fidelizarlos para que vengan a aquella universidad obrera, que hoy es la Universidad Tecnológica, a estudiar posteriormente. Y obviamente
desenredar o desatar toda la capacidad que tiene la Universidad Tecnológica para hacer estudios estratégicos sobre la región, para determinar las vacancias que existen en términos científico-tecnológicos. Crearíamos un nuevo escalafón en el sector científico-tecnológico. Vi que estaba el doctor Botazo. Bueno, le propongo al doctor Botazo crear la nueva figura que llama el Transformador Tecnológico Regional de la UTN. Fíjese qué lindo título, ¿no? Seguramente algún creativo podrá utilizar, pero me gusta la palabra transformador, me parece potente. Y en un libro dedicado a Lorenzo el Magnífico, en el año 1513, vamos a extractar breves citas que seguramente le van a servir de reflexión a nuestro futuro decano. Nada más difícil que emprender, más peligroso que conducir, y de éxito más incierto que pretender introducir un nuevo orden de cosas. Porque el innovador tendrá de enemigos a todos aquellos que se benefician del viejo orden y será apoyado muy tibiamente por quienes piensan que se benefician de lo nuevo. La incredulidad de los hombres hace que nunca se fíen de las cosas nuevas, únicamente hasta que vean sus frutos. Pero a la única institución a la que la sociedad en su conjunto le exige que sea revolucionaria es a la universidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Dando por culminada esta tercera exposición, nos quedaría, en función de que no hay preguntas en la sala, más aquellos comentarios que fueron surgiendo del chat, todos de felicitaciones y agradecimiento a los expositores. Bueno, contando con